Y le damos la bienvenida al conductor de este espacio Menos Críticas, Más Propuestas, el doctor Alfredo Barberis. Muy buenos días con nuestro invitado de hoy, el primer invitado de la mañana, el señor Diego Barovero, historiador. Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a Una Buena Dosis a Radio Parque. Bueno, hola Diego, gracias por Hola Alfredo, hola, un gusto estar así con ustedes, un placer, gracias por la llamada. Decidimos no leer tu currículum porque si no íbamos a pasar a la mañana. No exagere, Alfredo, no exagere. Pero bueno, convengamos que soy profesor de Derecho Constitucional, obviamente abogado, historiador, tenés y por sobre todas las cosas un buen y gran radical. Uh-huh. Y la vez pasada te escuchamos en el conversatorio que hicimos con Changui y realmente todos los formoseños quedamos muy cautivados por tu exposición y es por eso que te convocamos para que toda la provincia de Formosa pueda escuchar tu exposición, sobre todo porque, como recién habrás escuchado, tenemos 16 repetidoras en todo el territorio formoseño, así que llegamos hasta el oeste profundo de la provincia. Así que bueno, muchísimas gracias, en serio, realmente muchas gracias Alfredo y por supuesto a Radio Parque. Para mí es un honor estar acá en contacto con la provincia de Formosa, con el pueblo de Formosa, es que están castigados en estos tiempos, en estos momentos de pandemia, pero también por abusos, por situaciones irregulares en el funcionamiento de las instituciones de la República, que tanta lucha costó para construir y para consolidar. De algo de eso hablamos el otro día en ese conversatorio al que me invitaron tan gentilmente Changui y Sebastián Cáceres, que estuvimos juntos. Bueno, precisamente estábamos haciendo referencia a que se conmemoran 130 años de la fundación de la Unión Cívica Radical, ¿no? La constitución de la Unión Cívica Radical, el partido político más antiguo de América y particularmente de la Argentina. ¿Cuánto tuvo que ver el surgimiento del radicalismo en la construcción del ideal republicano, que además ya estaba consagrado en la letra de la Constitución Nacional, pero no tenía práctica concreta? Nosotros como radicales tenemos ese profundo orgullo de la identificación tan estrecha de los ideales y de la tarea política de un partido de estas características, con más de un siglo de existencia, consolidando el Estado de Derecho, las libertades individuales, la división de poderes, el federalismo, la autonomía municipal, los derechos humanos, todas banderas muy caras a la ideología, a la doctrina y a la conducta del radicalismo y fundamentalmente de sus hombres y mujeres. El otro día contigo conversábamos antes de este encuentro y hablábamos recordando al doctor Alberto Maglietti con mucho afecto, pero con muchísimo respeto y consideración por su figura, por su lucha, su trayectoria. Así es. Justamente hicimos las gestiones y el actual presidente del comité provincial dispuso que este 7 de septiembre, que es el aniversario de su nacimiento, el comité provincial lleve el nombre de Alberto Maglietti. Es un acto de justicia, porque yo digo que Alberto encarnaba todo lo más puro y rancio de los grandes hombres radicales, de la intransigencia de Alem, la forma caudillesca de manejarse como lo hacía Irigoyen, y la honestidad brutal, porque era un honesto brutal como don Arturo Ilia, Elpidio González y Raúl Alfonsín. Entonces, para nosotros va a ser un placer el 7 de septiembre poder imponer su nombre. Es un acto de justicia. Me alegro mucho que el comité de la UCR de Formosa lleve su nombre, porque así lo merece, por todo lo que él dio a través de su larga trayectoria. Lo recordamos mucho los porteños que no hemos dedicado a la actividad política o a la actividad histórica, lo recordamos como una de las voces inquebrantables
de la República y de la libertad en representación de la provincia de Formosa. Lo hemos escuchado en diputado, lo hemos escuchado como senador y lo hemos escuchado en las asambleas radicales, esas asambleas, esos plenarios del Comité Nacional, esas convenciones que ya no resuenan tanto, algo de lo que hablábamos el otro día con los correligionarios, ¿no es cierto? Qué necesario es que un partido de las tradiciones como la Unión Cívica Radical recupere esos espacios, esos ámbitos de debate, esos foros donde la República se fortalecía, sin lugar a dudas, por la prédica de hombres y mujeres identificados con esos principios y esos valores que están tan vigentes como al principio, que son tan necesarios, son clásicos de la vida política y del pensamiento político argentino. No envejecen nunca esas ideas, no se termina de concretar, siempre hay algo más, siempre hay un derecho más por el que luchar, siempre hay una libertad más por la que dar sangre y dar vida, ¿no es cierto? Lo saben ustedes perfectamente, queridos amigos formoseños y formoseñas, con todo afecto lo digo desde esta ciudad puerto, esta megalópoli de Buenos Aires, donde las cosas a veces se ven de otra manera, se tergiversan un poco. Yo soy muy respetuoso de la percepción que se tiene en las ciudades y los pueblos del interior. Por eso me gusta mucho tener contacto y te lo agradezco enormemente, Alfredo, que me hayas invitado a tu espacio en la radio. El agradecido somos nosotros. A nosotros nos gustaría que como historiador hagamos un repaso así rápido desde la creación del partido hasta nuestros días, y sobre todo ayer me decía una ex diputada provincial, decirle que no se olvide del Pidio González, el amado, porque hay una diferencia tan grande entre el amado nuestro y el amado de estos bandidos que marca una diferencia que ni el relato lo puede ocultar. Inolvidable el Pidio González, que fue ministro de Irigoyen, vicepresidente de Alvear, y que cuando se quedó en la calle, porque obviamente era un hombre que había volcado sus recursos a la vida política, y ya era un anciano, salió a trabajar y era corredor de la empresa Anilinas Colibrí. Lo han visto muchos argentinos en la Avenida de Mayo, por el centro, con su valijita, haciendo cobranzas para la empresa para la que trabajaba. Más de una vez contaba las moneditas para poder pagarse un café con leche con medialunas. A veces lo invitaba algún parroquiano, muchas veces rechazaba la invitación porque consideraba que no era digno, pero cuando la República creó las jubilaciones para los vicepresidentes y los presidentes de la República, lo sabemos bien, el Pidio rechazó ese beneficio al que tenía derecho, y si bien no tenía propiedades, no tenía bienes, tenía escasos y exiguos recursos módicos, económicos para vivir, lo hizo con una enorme dignidad. Y sus últimos meses, ya viejito y enfermo, como no tenía dónde vivir, lo pasó en el hospital italiano, porque estaba siendo estudiado, estaba haciéndose análisis, había estado enfermo, pero los médicos, sobre todo yo conocí a algunos que lo habían conocido siendo practicantes, lo atendían con un cariño, con un afecto y un respeto que lo decían, no, doctor, no se vaya todavía, no le podemos dar el alta, le tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir analizando. Pero era porque sabían que no tenía dónde ir a vivir, y por lo menos en el hospital italiano estaba siendo bien cuidado y obviamente estaba atendido y resguardado, y también tenía asegurado el sustento. Por eso yo te digo la diferencia entre los amados, porque al Pidio le decían el amado, y ahora tenemos a este bandido impresentable Amado Vudú, que se da el lujo de dar clase en la universidad más prestigiosa de América Latina. Es una contradicción que no es tanto una contradicción de grieta, sino es una contradicción de concepción de la política. Así como nos roban nuestros logros, sobre todo en materia laboral, porque le adjudican al peronismo la sanción o la creación de un montón de normativas referidas a los beneficios laborales de los trabajadores, y sin embargo muchas de ellas fuimos
los radicales o fueron los gobiernos radicales quienes la impusieron, ¿no? Vos lo sabés perfectamente, pero a veces los amigos asocian más la trayectoria del radicalismo con lo que es cierto, obviamente, con la construcción de la República Democrática, los valores de la libertad, del derecho del sufragio, la división de poderes, digamos, los valores tradicionalmente republicanos. El radicalismo en el gobierno, con Irigoyen y con Alvear fundamentalmente, después también, pero básicamente en esos 15 años, 14 años que el radicalismo gobierna entre 1916 y 1930, llevan a cabo los dos presidentes unas administraciones no solamente ejemplares desde lo que son los valores del sistema republicano, sino que además se empieza a construir el ideal de una democracia social, donde los derechos sociales se reconocen los sindicatos, donde se respetan los derechos de huelga, donde se empieza a hablar de las necesidades de los trabajadores y de respetar situaciones como el descanso dominical, que es una ley que está cumpliendo años en estos días y que es una ley del gobierno de Hipólito Yrigoyen, como la jornada de 8 horas. Pero son realizaciones que empezaron a poner a la Argentina, que en eso estaba un poco atrasada. La República Liberal, consagrada en el siglo XIX, tenía deudas con la sociedad argentina, fundamentalmente con el mundo del trabajo, y eso se hizo realidad con los gobiernos radicales. Después se va a ir consolidando esa tendencia, vos lo sabés muy bien, porque después el radicalismo va a ser el autor del artículo 14 bis, la reforma constitucional de 1957, que incorpora los derechos del trabajador, los derechos de los gremios y los derechos de la seguridad social, creando algo, dándole rango constitucional a algo que es fundamental, que tiene que ver con un principio igualitario, la organización de un sistema previsional universal de cobertura general que tiene ese resguardo constitucional. Me van a decir muchos amigos, a lo mejor economistas o estudiosos, van a decir, bueno, muchos de los preceptos del artículo 14 bis no se cumplen o necesitan la operativización a través de las leyes, y vamos a decirles que sí, que es cierto, pero el principio general está garantizado y está en la Constitución Nacional, y eso es obra fundamentalmente de Crisólogo Larralde y de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Sí. Sobre todo la participación de los obreros en la dirección de las empresas y la participación de las ganancias. Ahí está, ahí tocamos una fibra sensible, ¿no es cierto, Alfredo? Claro, muy sensible. Yo soy abogado, pero nunca ejercí. Para lo único que ejerzo la profesión es para defenderme las querellas y la denuncia de acá de los muchachos del feudo, pero bueno, ya lo tomo como una cuestión de la profesión. Pero sí soy empresario y tengo algunas actividades empresarias, y todos mis trabajadores cobran con su sueldo, por supuesto que marca la ley, y un porcentaje en las ganancias. Y yo lo aplico, y por eso yo siempre digo que tengo autoridad moral para reclamar esa cuestión. Tiene una profundidad importante porque rompería un poco esta imposibilidad de crecimiento laboral que imponen los sindicatos. O sea, si los trabajadores pudieran sentirse parte de las empresas, no habrían tantas huelgas, no habrían tantas paritarias, cada uno se arreglaría. Es un debate que la Argentina alguna vez se tiene que dar y que ya no da para más, porque observamos que hay más empleos en negro que empleos en blanco, y eso en un país del siglo XXI no puede darse. Ese era evidentemente el pensamiento de Larralde, tal vez uno de los grandes ideólogos en materia social y política que tuvo el radicalismo, un hombre que se había formado de muy pequeño en ideales cercanos al anarquismo, muy libertario, que después militó desde muy joven en el irigoyenismo, que fue candidato, nunca ocupó más que un cargo público de concejal en Avellaneda, no llegó a ser diputado, no llegó a ser senador, fue candidato a gobernador 2 veces, fue candidato a vicepresidente de la República, murió joven en una tribuna hablándole a los obreros de la carne de los frigoríficos de Berisso y Ensenada, en febrero de 1962. No nos olvidemos tampoco de Arturo Illia y la ley del salario mínimo vital y móvil, una realidad de los derechos de los trabajadores
consagrada por el gobierno de don Arturo Illia, al que se acusaba de tortuga. Claro. Sí, sí. ¿Y del sabatinismo qué nos podés contar? Yo recuerdo que el sabatinismo siempre fue una corriente, por lo menos por la parte de familiar mía, que algunos parientes cordobeses que están muy vinculados con el radicalismo también, siempre se recordaba ese modelo de administración austera y eficaz, basada fundamentalmente en el cumplimiento de la Constitución, en el cumplimiento de la ley, pero además capaz de hacer realizaciones. La obra de gobierno de Amadeo Sabatini y de su sucesor, que fue nada menos que Santiago del Castillo, que después va a ser presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, y a quien acompañó Arturo Illia como vicegobernador. Esos años, claro, esos años Córdoba tuvo... Esos años Córdoba tuvo un gran empuje. Córdoba tuvo un gran empuje fundamentalmente porque había un concepto de un Estado interventor, un Estado que intervenía en la economía, pero para garantizar cuestiones básicas, educación, justicia, seguridad, pero también apuntando al desarrollo de la provincia. Hay una frase de Sabatini que decía: agua en el norte, caminos en el sur y escuelas en todas partes. Esa era la síntesis de su gestión de gobierno, 1936-1940. Entre el 40 y el 43, Santiago del Castillo y Arturo Illia continuaron con ese, digamos, leitmotiv de la administración radical cordobesa. Creó toda una escuela política el sabatinismo cordobés. De hecho, Córdoba fue uno de los puntales del radicalismo. Yo siempre digo que el radicalismo anduvo mal a nivel nacional cuando los distritos como provincia de Buenos Aires, de donde había surgido Hipólito Yrigoyen, Ricardo Balbín, Crisólogo Larralde, Raúl Alfonsín, y Córdoba, de donde surgió Sabatini, del Castillo, Illia, son dos provincias que han hecho un eje muy importante en el desarrollo nacional del radicalismo, no por desprecio hacia las otras provincias, al contrario, pero digo que fueron dos provincias que dieron una escuela de dirigentes, y que eso también se ha notado en los últimos años, que ha decrecido un poco la formación de cuadros y líderes en ambas provincias, y que también eso explica un poco el declive del radicalismo en los últimos años. Nosotros estamos acostumbrados a un radicalismo vigoroso, pujante, con líderes importantes, con líderes que trascendían la frontera partidaria, que eran figuras de consulta más allá del radicalismo, que eran figuras ejemplares para el Estado de Derecho y que también tenían una proyección sobre la opinión independiente. Eso fue una fortaleza que tuvo el radicalismo muchos años. Hay un tema que nos gustaría conocer tu mirada, que es la actitud que tuvo Yrigoyen durante su gestión, que fue la de intervenir 8 o 9 provincias siendo presidente. O sea, ¿cuál era el motivo profundo por el cual tomaba esas medidas? Básicamente la explicación se encuentra en que cuando se renueva la presidencia en 1916 con la aplicación por primera vez de la ley Sáenz Peña para una elección presidencial que consagraba el voto universal secreto y obligatorio, esa situación no se reflejaba en el interior, en varias provincias. Algunas sí adhirieron a la ley nacional o adaptaron su legislación electoral a los principios de la ley llamada ley Sáenz Peña. Pero muchas provincias rechazaban ese mecanismo, entre otros la provincia de Buenos Aires. Bueno, Yrigoyen era una personalidad fuerte, era un líder potente, era un líder con mando, con jefatura, con seniority se diría hoy, y lo hizo también para asegurar la vigencia plena del régimen democrático consagrado en la ley Sáenz Peña en las provincias que no estaban asegurándolo. Entonces la intervención federal, como bien dice la Constitución, era un remedio, era una forma de remediar una situación institucional
que lo que tendía era consagrar el principio republicano y representativo, que estaba viéndose afectado, porque a nivel federal, no tenemos que tener en cuenta esto, vos sos abogado, yo también, pero además estamos hablando con amigos oyentes de una provincia argentina y de los alrededores. Hay una cuestión que dice que hay una supremacía del derecho federal sobre el derecho de las provincias. No que el derecho de la provincia sea menor, pero hay un derecho federal, y por ende la ley nacional debía regir en todo el territorio de la República, además porque aseguraba y consagraba el principio. Se nos ha interrumpido la comunicación. Hay un poco... Intervino la provincia y ganaban los radicales. Y en otras provincias no ganaron los radicales. Le pasó a Irigoyen, por ejemplo, en Córdoba, donde ganó Julio Roca, hijo, Julio Argentino Pascual Roca. Después sería vicepresidente con el general... Estamos teniendo algún problemita de... Julito Roca, el del Fanpacto Roca-Ranciman. Así es. Bueno, Diego, se nos está yendo la conectividad, es una lástima, pero creo que tuvimos el tiempo suficiente como para charlar. Te agradecemos mucho tu tiempo, ha sido un gusto, y esperemos que cuando pase toda esta historia de la pandemia nos podamos encontrar y dar un abrazo y compartir un café. Se ha ido la conectividad. Sí. Es una lástima. Si no se escuchó para despedirlo. Me parece que no. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que se nos cortó la última parte, no escuchamos. A ver. Ahí estamos. No. Se nos corta, qué lástima. Bueno, teníamos entonces a Diego Barovero, historiador excelente, así que un gusto escucharlo, y bueno, como decías, Alfredo, podemos tener una próxima. Sí, qué lástima la conexión, la primera vez que pasa, y bueno, pero siempre sí, hay pero una vez. Hoy el internet, en realidad el wifi, está fallando en todos los lugares. La profesora Alejandra Olmedo ya salió con su micro también desde el celular con datos, porque el wifi no fue bueno, o sea que hoy hemos tenido problemas en las comunicaciones telefónicas más temprano, así que arrancamos hoy a las 7 de la mañana con este problemita, Alfredo, así que ya escapa de nuestras manos. Hay que decirle al licenciado Julián González que lo solucione. Sí, bien. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Esto es una buena dosis por Radio Parque. En menos críticas, más propuestas. No se vayan, quédense ahí.